Buenos días. Voy a hablar en español, espero hacerme entender y que la traducción esté bien, gracias a quien esté traduciendo en este momento. Mi nombre es Lina, como ya lo dijo Shannon. Voy a empezar con esta fotografía donde ustedes ven un grupo de jóvenes que tienen historias muy diferentes. Sin embargo, voy a empezar por lo que tienen en común, porque es parte de la historia de la organización de las que les voy a contar. ¿Qué tenemos en común estas personas? Nacimos en Colombia, crecimos en Colombia, yo soy colombiana. Y para los que no saben mucho de Colombia, estos son algunos datos básicos de mi país. Tenemos 47 millones de habitantes, 12 millones de estos habitantes son jóvenes, somos un país con muchas culturas por nuestras regiones y por nuestras razas. No tenemos estaciones, tenemos un único clima que depende de las regiones donde estemos. Tenemos una parte del pulmón del mundo, que es la selva del Amazonas, y somos uno de los 5 países con mayor biodiversidad del mundo. Pero también tenemos algo en común que es por lo que más nos reconocen, y es que tenemos un conflicto armado. Y este conflicto armado en Colombia lleva más de 50 años y estos son sus principales actores: el Estado colombiano, las guerrillas, los paramilitares y los grupos narcotraficantes. Y estas son algunas de las consecuencias que hemos tenido por estos 50 años de conflicto: 600.000 asesinatos, 25.000 desapariciones, 27.000 secuestros, 4,5 millones de gente desplazada de sus tierras forzosamente y 6.400 niños y jóvenes que son reclutados en grupos armados ilegales en contra de su voluntad. Así que crecimos en un país en conflicto y esto ha tenido gran impacto en nosotros, tanto culturalmente como psicológicamente y en el desarrollo económico del país. Entonces, esto fue lo que hace 10 años a nosotros nos motivó a querer cambiar lo que estaba mal a nuestro alrededor, querer hacer algo por nuestro país. Y fuimos un grupo de jóvenes que empezamos a buscar qué era lo que queríamos hacer y cómo podíamos aportar a que la situación cambiara y no quedarnos quietos. Y encontramos esto. El 89% de los colombianos en ese momento creía que las acciones organizadas podían hacer algo para mejorar la situación de nuestro país. Pero tan solo el 31% de los jóvenes en ese momento participaban en algo, eran voluntarios de algo o participaban en proyectos sociales para intentar cambiar su realidad. ¿Por qué pasaba esto? Empezamos a ver en nuestro entorno qué era lo que pasaba. Y el 38% de ellos decía que no era que no quisieran hacer algo, no quisieran participar, sino que no sentían que las organizaciones les ofrecieran espacios adecuados para hacerlo. Y esto tenía grandes consecuencias para nosotros. En Colombia es mucho menos el porcentaje de jóvenes que vota, por ejemplo, para elecciones, que el porcentaje de adultos. Pero además traía otras consecuencias. Veíamos que los jóvenes que participaban en cosas de voluntariado y en organizaciones sociales desarrollaban un tipo de capacidades que les servían para su trabajo, su fuerza laboral, su estudio y otras actividades, tenían mucho más desarrollo de su autoestima y además tenían sentido de pertenencia con el país y esto los hacía volverse jóvenes que no eran indiferentes. Entonces la poca participación de los jóvenes básicamente lo que hacía y lo que nosotros veíamos que tenía como gran consecuencia era que ellos no se apropiaban de los problemas del país y no hacían algo para cambiarlos en ese entonces. Pero por otro lado también empezábamos a ver en Colombia hace algunos años que la gente empezaba a actuar y tenía muchas ganas y mucha voluntad de hacer cosas y empezaba a crear sus propios proyectos. Y empezó a nacer como una generación de jóvenes que quería cambiar las cosas y empezó a crear muchos proyectos por sí solos. Iban a construir casas a barrios donde no tenían acceso a tener casas con unas buenas calidades. Hacían proyectos como Mariana, de llevar luz a lugares donde no habían, trabajaban con niños haciendo refuerzo escolar, etc. Y básicamente lo que nos dimos cuenta es que en nuestro entorno teníamos muchas cosas que estaban desarticuladas. Teníamos jóvenes por un lado que querían hacer cosas, era muy básico, unos querían hacer cosas y no tenían en dónde y los otros empezaban a hacer cosas, pero la gente no los veía y no era consciente de la importancia que tenían estos jóvenes. Teníamos herramientas, empezábamos a tener una generación que tenía más información porque teníamos acceso más fácil a la información y acceso global.
Y lo que nosotros quisimos hacer en su momento fue crear un punto de encuentro. Y ahí básicamente lo que dijimos, vamos a crear una red de gente donde nosotros lo que hagamos es articular todas estas cosas que encontramos desarticuladas en nuestro entorno y creamos la Red Colombiana de Jóvenes. Este es el nombre de la organización, que nace hace 10 años y en Recojo que hemos creído siempre en el poder que tienen los jóvenes para cambiar el mundo, para apropiarse de los problemas y para hacer algo por cambiarlos. Y así hemos construido un modelo de empoderamiento social juvenil que básicamente lo que hace es crear un punto de encuentro donde hacemos que las personas aporten sus capacidades y talentos a proyectos que generen desarrollo, ya sea en el país o en el mundo. ¿Cómo hemos hecho esto? Hemos trabajado con 3 pilares en nuestro modelo. Todos estos 3 pilares deben estar en nuestros proyectos porque son los que creemos que hacen que tengan impacto los proyectos que trabajamos, y esos 3 pilares son inspirar, actuar y articular. ¿Por qué estos 3 pilares? Básicamente inspiramos a la gente con modelos exitosos diciéndoles que es bueno apropiarse de los problemas y es bueno cambiar nuestras realidades desde lo que sabemos, desde nuestras pasiones, no viendo el problema, sino les decimos a los jóvenes, ayude con lo que le gusta para que le guste cuando ayude. Debemos invitarlos a actuar y acá encontramos algo importante y es cuando nosotros creamos Recojo empezamos a ver por qué los jóvenes muchas veces no participaban en proyectos y era porque no encontraban espacios adecuados que estuvieran de acuerdo a su edad. Y empezamos a desarrollar metodologías que tienen características que tienen que ser divertidas, tienen que tener alta calidad y tienen que ser metodologías formativas. Los jóvenes muchas veces se integraban al voluntariado sin saber que era una experiencia muy formativa para ellos. Y los articulamos porque es la forma en que generamos capital social. Cuando nosotros tenemos una red de personas, creemos que lo importante es generar en esas personas conexiones y sinergias que hagan sus proyectos más fuertes y acá realmente es donde generamos capital social, al generar todas las interacciones entre los jóvenes que tenemos en la red, sean con proyectos, sean voluntarios, etc. Estos son algunos de nuestros proyectos que tienen esas 3 características. Real Hero. Real Hero es una aplicación que es un juego, es una plataforma gamificada donde nosotros lo que hacemos es empoderar a los jóvenes a que sean constructores de paz y lo hacemos a través de retos. Estos retos son virtuales y son en una aplicación para celulares, pero los invitamos a actuar en la realidad. Entonces a través de las pasiones, literatura, deporte, música y otras pasiones les ponemos retos sociales a ellos para que salgan a la calle a ser héroes reales. Días D son unos días temáticos que tenemos que los trabajamos con educación al aire libre. Los días D parten de un campamento, son campamentos de un día, pero parten de una experiencia que tenemos que se llama Bacongo. Es un campamento de verano donde unimos a niños de comunidades vulnerables con jóvenes y en una semana los hacemos estar en un ambiente de empatía bajo las mismas condiciones y lo que queremos es que ellos fortalezcan valores y capacidades en el campamento y salgan a ser agentes de cambio trabajando en proyectos en sus comunidades después del campamento. Y entre nos son una serie de encuentros donde lo que hacemos es generar capital social en eventos como estos, donde hacemos encontrar a nuestros jóvenes que tienen o proyectos o que participan en nuestros proyectos, los hacemos que fortalezcan ciertas habilidades y que creen experiencias en conjunto, que sean proyectos que puedan aplicar ellos después desde sus profesiones y desde lo que saben hacer. Acá lo que tenemos es en conjunto el modelo de lo que nosotros queremos hacer, entonces es a través de 3 pilares como inspirar, actuar y articular. Lo que queremos es que los jóvenes tengan un sentido de pertenencia mayor hacia el país y hacia los retos que enfrentan hacia afuera, que así participen y generen capital social en una red que lo que les hace generar es proyectos que generen desarrollo para sus comunidades. Durante estos 10 años estos han sido algunos de nuestros logros, hemos llegado con nuestro mensaje a más de 25.000 personas. Hemos tenido 3.780 jóvenes participando en nuestros proyectos, los que nosotros operamos directamente. Estos en horas de voluntariado son 190.000 horas que equivalen a 22 años y en Colombia nos gusta mucho el fútbol, entonces la equivalencia la hacemos con esas personas lograríamos formar 345 equipos de fútbol y tener 264 copas del mundo si jugáramos en tiempo las horas de voluntariado que hemos hecho. Y estas son las personas que indirectamente hemos impactado, que son la gente de la red. Para el campamento y para otros proyectos como Día D, nosotros trabajamos con las comunidades que los jóvenes tienen en sus proyectos. Entonces hemos impactado 1.250, estos son niños, habitantes de calle, mamás comunitarias, etcétera.
y hemos trabajado en conjunto proyectos en red con 65 organizaciones de jóvenes. ¿Qué hemos aprendido? Tenemos 3 cosas básicas que creemos que nos hacen existir todavía, es entender el entorno, como decía Walt Disney, antes de crear lo fantástico primero debes entender lo real, y esto es, nosotros siempre lo decimos mucho porque una buena idea parte de entender muy bien el problema que quiero solucionar. Si yo no entiendo mi comunidad, si no entiendo cómo quiero beneficiarla y no entiendo bien qué es lo que está fallando, no puedo solucionar nada. Tener una visión sostenible y replicable. Si funciona en lo local, funciona en lo global. Cualquier idea que yo tenga en lo local, tengo que hacer que funcione globalmente, pero tengo que tener con qué desarrollarla. Y innovación. Lo que funciona para una generación puede que sea distinto para la otra. Y acá es donde viene lo siguiente, y es si nosotros nos hacemos la pregunta si en este momento es válido el modelo de recojo y si somos replicables. Y para esto lo que nos dimos cuenta es que empezamos a estudiar ahora las cifras que hay de participación y de temas con jóvenes. Este es un estudio que se hizo a nivel global en 30 países sobre juventud y Colombia quedó de número 1 en temas de participación juvenil, pero seguimos teniendo el problema de la percepción de seguridad que tienen los jóvenes, seguimos en conflicto. Entonces ahí lo paradójico es que tenemos más gente que está trabajando y quiere hacer cosas, pero es más consciente también de todo lo que tiene que hacer, pero tenemos un país en conflicto todavía, entonces hay mucho que resolver y las organizaciones en Colombia tenemos un reto muy grande y es seguir brindándoles herramientas a los jóvenes para que participen y participen bien. Pero esto no pasa solo en Colombia, pasa en el mundo y es que el mismo estudio dice que el 85% de los jóvenes tiene una percepción de bienestar baja, es decir que en todos los índices se siente mal, tiene una sensación que no es buena con todo lo que pasa en temas de participación, seguridad, empleo, etc. Y eso es muy importante, es porque en este momento tenemos en el planeta la mayor parte de jóvenes, 1/4 del planeta, 25% del planeta de la población son jóvenes. Entonces acá tenemos una gran oportunidad, no solo en Colombia, sino en el mundo de qué hacer con estos jóvenes, de aprovechar su potencial, aprovechar sus capacidades, crear proyectos con ellos y darle la oportunidad de que aporten al desarrollo de sus países. ¿Cómo nos queremos replicar? Empezamos con la plataforma tecnológica que es la que creemos nos va a servir para mapear mucha información de otros lugares. En la plataforma podemos encontrar proyectos, podemos encontrar actividades y es la forma que nosotros vemos de mayor entrada a otros lugares, la más sencilla. Y eso lo que nos va a permitir es tener un mapa de información con el que queremos replicar nuestros otros proyectos y crear la comunidad real y la red en otros lugares de otros países. ¿Cómo termino esto? Con la foto con la que inicié. ¿Por qué? Porque finalmente nosotros ¿qué hacemos en Recoge? Es unir, ser un punto de encuentro de gente muy diferente. Acá en la foto vemos a gente muy distinta de Colombia, están Regis y Ginette son desmovilizados de una guerrilla de Colombia. En este momento trabajan con el gobierno incentivando a que jóvenes salgan de la guerrilla para que se reintegren a la vida civil. Y ahí están con otros jóvenes con los que están trabajando en proyectos para lograr hacer esto. Entonces esto es un gran ejemplo de lo que seguimos haciendo. Los invitamos desde Colombia y desde la organización a soñar con nosotros, creer que pueden los jóvenes hacer algo por sus comunidades y a crear proyectos en conjunto. Gracias.